Vamos a continuar ahora con los gases húmedos, ¿no? Entonces, nos debemos preguntar qué es un gas húmedo, ¿no? Entonces, es una mezcla gaseosa homogénea compuesta por dos o más gases, donde el componente principal es el vapor de un líquido cualquiera. Ahí estamos viendo ejemplos clásicos. Acá tenemos naturalmente unas aguas termales que desprenden el vapor de agua. También en un campo de cultivo donde hay una radiación igualmente desprende vapor de agua, ¿no? Y también en laboratorio podemos obtener, ¿no? Acá a través de la ebullición, ¿no? Y finalmente acá en forma natural encontramos el vapor es a través de los ríos, lagos, lagunas, océanos donde hay una radiación y empieza a desprender el vapor correspondiente. Acá en el laboratorio tenemos esos dos sistemas, donde en el primero es el armado, en el segundo ya hemos generado el gas correspondiente. Ahora acá hay una presión, acá estamos viendo en ambos casos una presión atmosférica, donde justamente acá ya se generó, hemos añadido es ácido acético más bicarbonato de sodio para generar el gas correspondiente. ¿Y qué gas generamos, no? Eso es lo que justamente acá estamos mencionando, ¿no? Dióxido de carbono más acetato de sodio, que estaría aquí el acetato y el dióxido ahí está. Este gas está mezclado con vapor de agua porque hemos hecho burbujear. Además de eso encontramos la presión manométrica, la altura H que se quedó. Presión del gas húmedo va a ser presión del gas más presión del agua. Acá los gases húmedos ya hemos dicho que es una mezcla gaseosa de diferentes gases donde su componente principal es el vapor de agua, ¿no? Entonces eso justamente es el gas húmedo, ¿no? También por otra parte podemos mencionar que en condiciones normales, ¿no? Que se encuentra, ¿no? Ahí estamos viendo ¿cómo se llama? En el laboratorio, el sistema que hemos armado, ¿no? Generando el gas. Este justamente explica en el laboratorio cómo más o menos estamos sobre recolección de gas en un recipiente invertido, ¿no? Donde medimos la presión, la temperatura, ¿no? Para encontrar la presión del vapor de agua. Acá estamos viendo los tres estados de la materia: vapor, líquido, sólido, ¿no? Cuando pasa acá justamente de vapor a líquido se llama condensación, o viceversa, cuando el agua pasa a gas o vapor se llama vaporización, ¿no? Por otra parte, cuando pasa de líquido a sólido se llama solidificación, o de sólido a líquido sería fusión, ¿no? O sea, mayormente se puede observar en los metales donde a altas temperaturas ya se vuelve líquido. En este caso es fácil, ¿no? A temperatura ambiente. Y finalmente, cuando pasa de sólido a vapor se llama volatilización o se volatiliza en otras palabras, ¿no? Eso es en los tres estados de la materia, ¿no? Acá estamos, a esos tres estados, la parte del gas es lo que vamos a hacer el estudio correspondiente. Si aplicamos la presión, no se convierte en estado líquido, o sea, al gas, ¿no? El gas, cuando se encuentra en temperatura ambiente, encontramos siempre en forma de gas. Y si queremos cambiar de estado, tenemos que hacer variar o cambiar la presión y la temperatura. Recién podemos nosotros encontrar el, en qué estado se encuentra, ¿no? O queremos obtener, ¿no? Ahí tenemos el estado, los tres estados y el estudio correspondiente. Acá es lo que vamos a hacer, ¿no? Un gas puede someterse a presión con facilidad, mientras que el vapor es un poco, no es posible, es posible, pero se va a convertir en líquido o en sólido, depende cómo queramos, ¿no? Nosotros. Ahora vamos a explicar la diferencia entre el vapor y gas. En primera instancia, el gas es una sustancia que solo existe en estado gaseoso, ¿no? A condiciones ambientales, ¿no? De presión y temperatura, mientras que el vapor proviene y se encuentra en condiciones ambientales en estado líquido, ¿no? El agua, el vapor, ¿no? En ese encuentro, en sólido y líquido. Mientras que el gas natural, en estado natural, es un gas, debe ser recolectado en recipientes especiales, ¿no? No se puede, digamos,
recoger en cualquiera, ¿no? Mientras que el agua se puede, hasta en un plástico se puede recoger, ¿no? Y porque ya vuelve a su estado líquido o sólido, ¿no? Por ejemplo, en la cordillera se vuelve sólido, ¿no? Mientras que acá, temperatura ambiente se va a volver es en estado líquido. Y cuando se libera a la atmósfera, este se mezclará con otro gas, ¿no? En el ambiente y seguirá siendo gas. O sea, cuando lo largamos, ¿no? Siempre va a estar mezclado con otros gases. Por otra parte, el vapor es cuando se libera, busca la manera de mantener un equilibrio técnico. Es en ese momento cuando regresa a su estado original. Nos largamos y va a haber en un momento, como dice, y se va a volver a su estado original, que sería líquido o sólido. Ahí finalmente acá en esta parte podemos decir que la presión total es igual a la presión más presión del vapor de agua. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo vamos a resolver, que es lo que dice, no se recolecta, dice 750, ¿qué es? Volumen. Entonces así vamos sacando los datos correspondientes para resolver cualquier ejercicio. Tenemos volumen 1, 750, a una presión de 680 y temperatura de 22 grados. Ahí tenemos que sumar, es más 273 y llegaría a ser 295. Dice, para determinar el volumen del gas seco, ahí está. ¿A qué presión? Presión de 720. ¿A qué temperatura? 30 grados más 273 serían 303 grados centígrados, ¿no? Entonces, de esa manera se condiciona las temperaturas. Y la presión del vapor a 22 grados es 19.8. Esto generalmente podemos encontrar en las tablas correspondientes, ¿no? En algunos casos no les da, entonces entramos con la tabla, pero siempre les va a dar la presión del vapor, ¿no? Para resolver cualquier ejercicio. Ahora solucionamos. ¿Qué calculamos? La presión del gas seco. ¿Y cómo nos planteamos? La presión total es presión del gas seco menos la presión del vapor. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí está. La presión del gas seco va a ser presión total menos la presión del vapor. Reemplazando tenemos es 680 menos 19.5 y el resultado sería 660.2. Ojo acá, ¿no? Este es en gas seco. Cuando les pida en gas húmedo ya tienen que sumarle es esto más la presión del vapor, ¿no? O depende del enunciado, ¿no? Que quede claro. Suma o resta, depende de lo que nos pide. Gas seco se resta, gas húmedo se suma. Ahora, una vez teniendo esto, tenemos, mira, volumen, presión, temperatura, volumen, presión. ¿Qué voy a usar? La ley combinada de los gases, como está mencionando. ¿Y cuál es mi incógnita? La presión, volumen 2, ¿no? Ahí estamos viendo. Entonces, la fórmula es eso. Despejando, tenemos volumen 2, B1 por P1 por T2, dividido T1 por P2. Reemplazando, tenemos, ahí está, volumen 1, 750, presión, la nueva presión que sería 660.2, multiplicado por temperatura T2, que sería 303, dividido entre temperatura T1, ¿cuánto es? 295 multiplicado por 720 milímetros de mercurio. Entonces, esto es la operación que tenemos que resolver. Haciendo el cálculo, tenemos 706.35 mililitros, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Es el volumen del gas seco. Entonces, de esa manera podemos resolver los ejercicios correspondientes. Acá tenemos la presión del vapor, ¿no? Se define como la presión a la que cada temperatura o fases líquidas vapor se encuentra en equilibrio, ¿no? Su valor es independiente de las cantidades de líquido y el vapor presente en mientras existan ambos. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Presión del vapor y la presión del vapor parcial, ¿no? O sea, hay un total, hay un, digamos, parcial, ¿no? Entonces, la presión en el aire, ¿qué gases? Hay gases, vapor de agua, ¿no? Y otros gases.
Entonces, nosotros podemos determinar que la presión es el hidrógeno más oxígeno, presión de todos los gases, ¿no? Entonces, eso es la aplicación correspondiente, pero no es tan importante, pero para conocimiento. Finalmente, tenemos la humedad relativa, ¿no? Esto más que todo no vamos a dar ejercicios correspondientes y es muy importante que sepan, en agroclimatología seguramente van a ver con más detalle, ¿no? No hemos podido ver, pero ya para por lo menos la definición correspondiente. Entonces, es el porcentaje de saturación del vapor en un determinado ambiente. Esto generalmente es para temperaturas, la humedad relativa, donde pueden encontrar en ambientes atemperados, ¿no? Como ser invernaderos o walipunis, ¿no? Walipunis, creo que es walipinis, no me acuerdo exactamente, para eso es esto, ¿no? Entonces, la humedad relativa, ahí tenemos la presión parcial del vapor de agua, presión parcial de saturación, o sea, las siglas, ¿no? También se puede calcular en función de masa, ¿no? El peso del vapor presente en un volumen determinado, ¿no? El peso total del vapor que es capaz de recibir dicho volumen para su saturación. Entonces, hay dos maneras de calcular, ¿no? Hay otras maneras más, ¿no? Entonces, la definición es justamente cómo tienen que ser. Bueno, hasta acá va a ser el examen correspondiente. Muchas gracias, compañeros.